para exponerla, Señor, para deleitarnos en ella, Señor, y que quede impregnada en nuestros corazones, Señor. Gracias por esta palabra y gracias por tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesucristo te doy honra y te doy gloria, Padre eterno. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Mire, hermano, esta lección sigue hablando del Espíritu Santo. ¿Por qué el Señor, hermano, nos sigue hablando sobre esta tercera persona de Dios? ¿Por qué? Pregúntese usted ahí en su mente, su perdón, ¿por qué el Señor nos habla tanto de esta tercera persona? ¿Y sabe por qué? Porque usted y yo necesitamos el Espíritu Santo, hermano. Necesitamos. No basta solamente aceptar a Jesucristo y ser bautizados. Necesitamos recibir el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos va a guiar desde este momento hasta donde Dios nos diga hasta aquí llegaste. Él nos va a guiar hasta llegar a la patria celestial. Ese es el propósito de Dios, hermano. Entonces, las lecciones, los versículos de la lección, hermano, cuando comienza, cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Óigame bien, para recibir el Espíritu Santo, hermano, necesitamos escuchar que hay un Dios, que hay un Redentor, que hay un santificador. Porque si nosotros no conocemos esto, hermano, se nos va a ser muy difícil creer en la unción del Espíritu Santo. Entonces, fíjense bien cómo comienza. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria, un pueblo adyacente de ahí de Jerusalén, habían recibido la palabra de Dios. ¿Qué hicieron los demás discípulos, hermanos? Dice la palabra de Dios que enviaron para allá a Pedro y a Juan. ¿Para qué, hermano? Para que fueran a orar por esos creyentes que habían aceptado a Jesucristo, para que les impusieran, para que les mencionaran sobre el Espíritu Santo. ¿Qué es necesario, hermano? Tomemos esto en serio, hermano. Tomemos esto en serio. El Espíritu Santo es el factor primordial para que nosotros vayamos al cielo. Agarremos esto en serio. Si no había escuchado nada sobre el Espíritu Santo, qué bendecido usted esta mañana estar escuchando, porque el Espíritu Santo es la tercera persona, hermano, que es la persona que nos está guiando. Mire, esta palabra que está aquí, si no fuera el Espíritu Santo no entendiéramos nada. La palabra que está aquí en este libro no le entendiéramos nada si no fuera por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es primordial en nuestras vidas como creyentes. Eso es lo que nos identifica a nosotros como creyentes en Cristo Jesús. Que somos guiados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. No nos conformemos, hermano, de aceptar solamente a Cristo y ya la hice. No pensemos de esa manera. Tenemos que seguir conforme a las Escrituras, tenemos que seguir tomando más pasos de fe. Si ya aceptamos a Jesucristo en nuestra vida, ya nos perdonó nuestros pecados, ahora sigue lo bueno. Ser bautizados en bautismo de agua, para que dejemos el viejo hombre ahí, porque todavía hay unas cositas que nos molestan, tanto espiritual como físicamente. Entonces, el Espíritu Santo viene a redarguir nuestro corazón, a decirle, mire, por el Espíritu Santo nosotros venimos a Cristo a decirle, perdóname, Señor Jesucristo, soy un pecador, perdóname. Limpia mis pecados. ¿Por qué hablamos de esta manera? Porque Jesucristo ya pagó el precio allá en la cruz del Calvario por todos nosotros. Entonces, viene el paso siguiente, después que aceptamos a Cristo, el bautismo en agua. Y después del bautismo en agua, podemos pedir al Señor el bautismo en el Espíritu Santo.
El Señor es bien ordenado, hermano. Es ordenado en todo. El Señor no comienza de arriba ni para abajo, ni de abajo para arriba. Él comienza paso a paso como creyentes que somos, hermano. Tenemos, hermanos, que reconocer la administración del Espíritu Santo. Y mire lo que sigue diciendo. Los cuales, habiendo venido, dice, oiga bien, oraron por ellos para que recibiesen ¿qué? El Espíritu Santo. Porque oyeron que allá en Samaria había llegado la palabra de Dios y que todos habían recibido la palabra y habían recibido al Mesías, a Jesucristo. Entonces mandaron a Juan, dice la Escritura, y a Pedro para que fueran a orar por estos creyentes que habían recibido la palabra de Dios. Y ellos no fueron fíjense bien la actitud de los discípulos. Ellos no llegaron a aquellos que habían recibido a Cristo a decirle, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga y mira, ¿y cómo te va mi trabajo? No. Ellos llegaron felicitando a los nuevos creyentes y luego les pusieron las manos, oraron y recibieron el Espíritu Santo. Esto fue lo que llegaron a hacer los discípulos, Pedro y Juan. Entonces, el Espíritu Santo, ahí donde está sentado usted, puede ser bautizado. Porque dice la misma Escritura, hermano, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Eso es lo que dice la palabra. Y cuando dice pedir y se os dará, es que si nosotros necesitamos el Espíritu Santo, tenemos que pedirle al Padre que nos bautice en el Espíritu Santo. Y si usted está en su casa, está donde quiera que esté, en un parque y está alabando a Dios, el Espíritu Santo puede ir, tomarlo y lo puede bautizar. Entonces, hermano, quiero que me entiendan esto, el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo es un regalo para usted y para mí. Es un regalo, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque ahí viene envuelto ya en el paquete entero los dones del Espíritu Santo. Ahí vienen los dones del Espíritu Santo. Entonces, hermano, es un privilegio, hermano. Anhelemos el bautismo del Espíritu Santo. Si no es bautizado, pídele al Señor. Yo conocí un testimonio de una hermana que llevaba no sé cuánto tiempo, pero años, pidiéndole el bautismo al Espíritu Santo, al Señor por el bautismo del Espíritu Santo. Y ella ya estaba cansada, que no lo recibía. Posiblemente tenía algo que tenía que despegarse, desalojarse de su cuerpo, algo que le molestaba, porque nosotros somos vasos, dice la palabra de Dios, y somos templo del Espíritu Santo. Este cuerpo debe estar limpio, sin pecado, sin mancha, sin arruga, para que el Espíritu Santo venga y more en nosotros, que somos templo del Espíritu Santo, todo creyente. Entonces esta hermana estaba orándole al Señor y dice que cuando llegó, hermano, el bautismo del Espíritu Santo, esa mujer no se detenía para nada. Esa mujer estaba en el trabajo, estaba en la casa y glorificando a Dios por todos lados, hermano. Esos son los frutos del Espíritu Santo que nosotros recibimos. No nos cansamos de alabar a Dios. Entonces, hermanos, es bueno seguir pidiéndole al Señor el Espíritu Santo. Dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. O sea, nos está dando a entender, hermano, que no basta solamente aceptar a Jesucristo. Si Dios nos tiene con vida, si Dios nos tiene paraditos aquí, caminando para allá, tenemos que seguir tomando pasos de fe, mi hermano. Amén. Creciendo en la fe. Porque aceptando a Jesucristo ya tenemos nosotros que muchos reciben enseñanza sobre el bautismo en agua, ¿verdad?
3 meses les dan de estudio para que sepan qué es el bautismo en agua y para qué es, ¿verdad? Entonces, hermano, es muy importante. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Es un hecho, hermano, que usted, lleno del poder de Dios, usted puede orar por una persona y esa persona va a recibir el Espíritu Santo. No tenemos que andar buscando quién es el que bautiza aquí en el mundo, quién es el que bautiza. Solamente sabemos que Dios es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo no sé si usted tuvo plática con alguien que es de los mormones, hablemoslo así vulgarmente, de los mormones, así les dicen. Esa gente cree que Smith es el único. Es el único que bautiza, que puede poner las manos para que reciba el Espíritu Santo. Ahí cerca donde yo vivo, hermano, antes de llegar a la casa, me encontré con 2 jovencitas bien bonitas, las muchachitas bien bonitas, americanas, gringas, con ojos azules. Hablaban un español bien bonito. Me dijeron, solamente Smith puede bautizarme en el Espíritu Santo. Estás equivocado, le digo. La Biblia no me dice eso, le digo. La Biblia dice lo contrario, lo que me estás diciendo tú, le digo. Para ellos, Smith es el único hombre que puede orar para que reciba el Espíritu Santo. Puras mentiras de Satanás, hermano, puras mentiras. Y el que no está bien metido en la palabra de Dios, se va en esos engaños, hermano. Porque puede andar buscando el hombre que a dónde está para que le ponga la mano y reciba el Espíritu Santo. No. El Espíritu Santo, cualquiera que esté lleno del poder de Dios, mi hermano. Si con solo entrar por aquella puerta y aquí está el fuego, el Espíritu Santo, los hermanos glorificando a Dios, cantando y alabando a Dios, hermano, está el fuego del Espíritu Santo ahí, usted puede ser bautizado en ese momento. Porque ahí está el fuego de Dios, ahí está el fuego del Espíritu Santo. Ese fuego que quema todo lo malo que hay en nuestro ser, nos limpia de todo. Ese fuego del Espíritu Santo es el que nos da gozo, nos da paz en todo. Amén. Y no nos podemos guiar por otras gentes que no conocemos, no, hermano. Y hoy en día hay muchas doctrinas erróneas, hermano, de que están desviando a muchos creyentes. Y ese es el cuidado que debemos de tener nosotros. Por eso es muy importante, hermano, conocer las Escrituras, para que no nos metan, decimos nosotros ya, gato por liebre en nuestra tierra. Porque hay mucho engañador allá afuera, mi hermano. Y estos hombres, cuando oyeron que habían recibido la palabra de Dios allá en Samaria, fueron y pusieron las manos sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. Recibieron el Espíritu Santo. Ahora el 10:44 dice, del mismo hecho dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Bendito Dios. Solamente, hermano, por estar hablando la palabra de Dios, cayó el Espíritu Santo. Ahí donde estaban reunidos todos ellos, escuchando la palabra de Dios, mientras Pedro hablaba. Y dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron asustados, dice aquí, se quedaron atónitos. Se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque Dios, mi hermano, no es discriminador. El bautismo del Espíritu Santo es para todos, judíos y no judíos. Para eso es el bautismo, para todos, para aquel que lo quiera. Por eso es un regalo. Y muchos de nosotros somos malagradecidos que no queremos agarrar este regalo. Es un regalo, el bautismo del Espíritu Santo es un regalo.
Además de que es un regalo, ese regalo te va a dar la vida eterna. Porque el Espíritu Santo te va a guiar por todo el camino para llegar al cielo. Así que, hermano, no agarremos de allá, no agarremos de allá, ni de para acá, ni para allá, sino lo que dice la Escritura. Y qué bueno que ellos tienen Biblia en la casa. Tomen tiempo para leer. Tomen tiempo para leer. Y Dios los va a guiar y los va a llevar a un nivel espiritual más mejor todavía que tienen. Porque miren, hermano, el que predica aquí, el que enseña allá y el que no sabe nada. Pero si nosotros nos prestamos a las manos del Espíritu Santo, Él nos guía, nos enseña, porque es el maestro, es el que nos guía y es el que nos consuela, es el que nos... Hermano, todo el Espíritu Santo es para todos nosotros. Sí, amén. Y en todo. Nuestro guía, nuestro maestro. Así que cuando Jesucristo estaba aquí, les dijo a los discípulos, y no os preocupéis de qué es lo que van a hablar cuando los lleven a corte, porque el Espíritu Santo va a hablar con ustedes. Entonces, hermano, es importante reconocer, hermano, el Espíritu Santo, porque si ya recibió a Cristo, hermano, ¿qué le impide tener el Espíritu Santo? Si es la tercera persona, Jesucristo es la segunda persona. Entonces, hermano, es muy importante, aun cuando uno está orando, mi hermano, uno cuando está orando se encierra en un círculo, hermano, y de ahí no sale. Pero el Espíritu Santo, cuando usted comienza a alabar a Dios y lo toma el Espíritu Santo, usted está orando hasta por los presos que están allá, aquellos criminales que están en la cárcel, por aquellos drogadictos que están en la calle. Por eso está intercediendo el Espíritu Santo por medio de usted por aquella gente. Esa es la función del Espíritu Santo, ¿no? Y usted no sabe cuántos enfermos están sanando ahí en el hospital, ahí donde yo estuve. Uno no sabe cuántos se están salvando allá, se están sanando, pero usted está intercediendo en un lenguaje angelical. Hermano, es muy precioso, hermano. No es para jactarme ni nada de eso, hermano, sino que le doy gloria a Dios. Pero cuando yo comienzo a orar ahí en mi casa, yo estoy alabando a Dios, hermano. Cuando yo siento, ya estoy hablando en lengua, hermano. Y yo no sé qué es lo que estoy diciendo, el Señor sabe. Pero como yo estoy orando, yo estoy intercediendo por aquellas almas perdidas. Es bien precioso, hermano, es bien bonito. Cuando salimos de ese círculo, nos ponemos en las manos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está. En mis oraciones le digo al Señor, hermano, Señor, dame un lenguaje angelical. Cuando yo hablo así con el Señor, yo le estoy pidiendo que el Espíritu Santo me tome y que Él hable, que Él interceda. Es cuando un hermano comienza a glorificar a Dios de una manera muy bonita, que uno no se explica. Pero eso no viene así nomás, hermano. Hay que orarle al Señor, hay que pedir al Señor. Cuando el Señor me bautizó con el Espíritu Santo, hermano, llevamos un mes de oración y no terminamos el mes, hermano. El grupo de hermanos que estamos ahí orando, a los 10 días recibimos el Espíritu Santo, la mayoría. Estamos alabando y glorificando a Dios. Cuando el Señor me sanó de un golpe que iba en la cabeza, sentí una cosa que me cayó calientito aquí, mi hermano. Se me quitó el dolor de cabeza, se me quitó el lloriqueo de los ojos, se me quitó la fiebre, todo se me quitó. Es importante, hermano, que cedamos al Espíritu Santo en nuestra vida. Dice el 45, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. El 46 dice, porque los oían que hablaban en lenguas, oigan bien,
porque lo veían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. O sea, hermano, Hechos, mi hermano estaba predicando el viernes sobre eso, que en Hechos 2, cuando habló de lo que habían recibido el Espíritu Santo, cuando cayó el Espíritu Santo en el aposento alto, fueron llenos todos. Cuando dijo la hermana que Pedro habían criticado a los que habían, que estaban borrachos, que estaban llenos de mosto, dice la Biblia. Y cuando Pedro se levantó y dijo, no, estos no están borrachos, dijo. Esto, mire, son las 9 de la mañana, a la tercera hora dice la palabra, a las 6 es la primera, a las 7 y a las 8 la tercera hora, a las 9 de la mañana es la tercera hora. Dijo Pedro, son las 9 de la mañana, no están ebrios, no están borrachos. Es que el Espíritu los había tomado, el Espíritu de Dios. ¿Qué diferencia, hermano? ¿Qué diferencia? A veces, hermano, estamos apagados, como creyentes estamos apagados, pero hermano, cuando viene el Espíritu Santo nos aviva, nos da ese aliento de vida, esa energía. Entonces, hermano, el bautismo del Espíritu Santo no solamente era para los judíos, sino que también para los gentiles, que somos nosotros. Los gentiles somos nosotros los que no somos judíos. Entonces, mi hermano, no sea tímido para pedirle al Señor. Usted tiene derecho como creyente, como cristiano, tiene derecho a decirle al Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. No sea tímido. No se le esconda al Señor, pídaselo. Él se lo va a dar. El 47 dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Imagina el milagro que hizo Dios ahí. ¿Ya notó el milagro que hizo Dios ahí? A ver, un estudiante que diga, ¿cuál es lo que está viendo ahí en esa escritura? Les dio el Espíritu Santo antes del bautismo en agua. ¿Se da cuenta? Antes que sean bautizados en agua, recibieron el Espíritu Santo. Gloria a Dios. O sea, ese fue un milagro. Porque después dijo Pedro, los fieles dicen, no, eso. Entonces respondió Pedro y dice, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sea bautizado estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Inmediatamente, hermanos, pues llevaron a bautizar en agua. Entonces, hermano, para Dios no hay cosa difícil para el Señor. El Señor hace las cosas a su manera, ¿verdad? ¿Ven cómo salvó a aquel ladrón que estaba a la par de Jesucristo cuando estaba en la cruz del Calvario? ¿Vio cómo lo salvó? Uno lo injurió y el otro se humilló. ¿Y qué es lo que le dijo el ladrón bueno? No tan bueno, porque no hay un ladrón bueno. Le dijo, Señor, solamente le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Eso le bastó. Y el Señor lo salvó. Y el otro se perdió. Y ese hermano no recibió ni el bautismo en agua, ni el bautismo en el Espíritu Santo. El Señor se lo llevó así. Porque el Señor es soberano. Él hace las cosas a su manera y las hace como Él las quiere, ¿verdad? Entonces, hermano, el Espíritu Santo, hermano, nos ayuda a todos nosotros. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús
Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. El 11:15 dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu, otra vez, cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu sobre ellos, también sobre nosotros al principio. Mire, hermano, ese milagro que hizo Dios por mandarle el Espíritu Santo a los hermanos que estaban allá en el aposento alto, lo que habla Hechos 2. Vamos a leer esa escritura porque es muy importante, ¿no? Busquen en su Biblia Hechos 2. Mire lo que dice la escritura en Hechos 2. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Oiga bien la escritura lo que dice, estaban todos unánimes juntos. Y de repente dice que cayó vino dice, del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Así como están todos ustedes, así estaba toda la gente aquel día. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, oiga, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Mira, hermano, yo no sé cómo nota usted esta escritura cuando dice que todos los que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, ¿qué dice la escritura que estaban hablando en lenguas? Estaban hablando en lenguas, no estaban hablando otra cosa, hermano. Y los que los oían hablar en otras lenguas decían, mira, este es judío, mira, y está hablando de nosotros, del idioma de nosotros, del lenguaje de nosotros. Y salió el otro también, mira, aquel también está hablando de... Hermano, hablaba en otras lenguas, en nuevas lenguas. Esto nos da a entender, hermano, que la evidencia especial de que haya recibido usted el Espíritu Santo es que hable en lenguas. ¿Sabe por qué? Esto es muy serio, hermano, porque muchos creen. Yo hablé con un hermano hace tiempo, dijo, no es necesario, me dice, estar orando y estar esperando el bautismo del Espíritu Santo. Así me dijo, hermano creyente, mira, me dice, yo puedo correr de aquí para allá y yo estar así corriendo para allá y yo puedo recibir el Espíritu Santo. Así me dijo. ¿Estás bautizado en el Espíritu Santo? No, pues no. Entonces, ¿has hablado en lenguas? No, pues no. Entonces, ¿cómo va? ¿Dónde está la evidencia que has recibido el Espíritu Santo? Y yo sé que, mire, hermano, cuando usted está en una iglesia grande, me refiero a la cantidad de personas, porque hay muchos creyentes que sobrepasan de la enseñanza y tienen mucha sabiduría y todo. Estos temas del Espíritu Santo se vuelven locos, porque cada uno, mire lo que dice la Escritura, que el Espíritu es en amistad con la carne y la carne es en amistad con el Espíritu. O sea, que el Espíritu no está de acuerdo con la carne, ni la carne está de acuerdo con el Espíritu. Porque las obras de cada uno son diferentes. Las obras del Espíritu son una y las obras de la carne son otra. Es una controversia, hermano. Y cuando hay muchos hermanos, que no oran, que no leen la palabra de Dios, que no evangelizan,
son esos hermanos fracasados. Porque ellos agarran la escritura a su manera. Ellos agarran la escritura y hay muchos hermanos así de esta manera. De que cuando hablan del Espíritu Santo es un golpe al hígado para ellos. Qué tristeza. Pero aquí la palabra de Dios nos enseña, hermano. Aquí el escritor habla sobre la evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Es hablar en otras lenguas. Aquí en esta guía. Entonces, hermano, no nos detengamos, hermano. Si es ese Dios Todopoderoso nos está ofreciendo ese regalo, agarremos, hermano, agarremos. Hay mucha controversia, hermano, cuando llegan estos temas. Yo he sido uno de ellos que he estado ahí al frente, hermano, con gente, con gente que andan más en la chuleta que en el espíritu, ¿verdad? Entonces, eso es lo peligroso, mi hermano. Y hay que ser obedientes. Mira, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar, ¿qué dice? En otras lenguas. La Escritura dice aquí, yo no lo digo, la Escritura lo está diciendo. Comenzaron a hablar en otras lenguas. O sea, hermano, es importante ser bautizado en el Espíritu Santo. Y es ahí cuando nosotros vamos a dar cuenta. Un testimonio más, hermano. Cuando yo llegué a Juárez, algunos hermanos me invitaron, hermano, a una iglesia. Se los voy a contar porque está relacionado con esto. Y como yo venía desde El Salvador, venía en como que era tipo bautista, decía Misión Centroamericana Evangélica, pero de evangélico no tenía nada. Entonces, que hasta a mí, se les puede decir, me bautizaron rociándome el agua. Cuando la Escritura no nos dice eso. Entonces, cuando yo llegué a Juárez, bueno, según yo ya iba con un conocimiento tremendo. Pero no, hermano, mire, comenzaron aquellos hermanitos a alabar a Dios y unas hermanitas danzando ahí en el Espíritu y comenzaron, hermano, y hablar en lenguas y todo, glorificando a Dios. Y para mí se me hizo una locura eso, pues. Para mí se me hizo una locura. Y al día siguiente me dice el hermano ese, vamos a la iglesia. Ay, hermano, quizás en otro día, ¿por qué, hermano, que no? No, hermano, que a mí no me gusta mucho el ruido y mucho escándalo ahí. No, hermano, no habla así. Y yo supuestamente con conocimiento bíblico. Bueno, no. Esas palabras, hermano, cuando yo vine a Denton, me las tragué. Porque cuando yo estaba orando a Dios, estaba glorificando, yo recibí el poder de Dios. Esas palabras que yo dije allá en Juárez aquel día, en el 1984, me acuerdo. Un mes de noviembre, me acuerdo. No, hermano, hay pura locura. No se entiende ni lo que hablan. Portándome yo muy soberbio, muy como que tenía mucho conocimiento. No, hermano, y mire lo que la Escritura nos dice aquí. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿A dónde puedo agarrarme yo? No puedo. Tengo que sujetarme a la palabra. Entonces, ¿cómo puedo estar yo seguro de que he recibido el Espíritu Santo? Hablar en otras lenguas. Si a aquel no le gusta, que no le guste. Si a mi mamá no le gusta, que no le guste. Pero yo quiero obedecer la palabra. Yo quiero obedecer la palabra. Porque lo que diga mi papá y mi mamá, a mí me va a salir sobrando. Yo me voy a fijar en la palabra de Dios. Porque esta es la que me alimenta mi alma, mi espíritu.
Entonces, hermano, no podemos nosotros, hermano, hacer obediente a los hombres, a la mentalidad de hombres, sino que a lo que la palabra dice. Aún en el caminar del creyente, mi hermano, el que es ministro, el que es maestro, es guiado por el Espíritu Santo, hace lo que el Espíritu le dice que haga. No podemos salirnos de la tangente nosotros y hacer lo que nos antoja. No, el Espíritu Santo está controlando mi mente, mi boca, para que yo hable la palabra de Dios. Entonces, hermano, es muy importante, hermano, ser lleno del poder de Dios. Está otra escritura ahí, lo que dice 10:44. Miren lo que dice 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, dijo, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en otras lenguas. Los oían hablar en lenguas, dice, y que magnificaban a Dios. Ya esto lo está diciendo más adelante Pedro, que los que habían recibido la palabra de Dios también habían sido llenos del Espíritu Santo, dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Aún, hermano, si usted no sabe orar, si usted no sabe pedirle a Dios, pida al Espíritu Santo que le ayude, que lo guíe en oración. Porque nosotros somos bien pidiches para el Señor. Señor, te pido esto, te pido lo otro. Bien pidiches que somos para el Señor. Pero de alabarle, casi no lo alabamos. Solo de pedir y pedir y pedir. Nos volvemos hermanos pediches. Y cuando el Espíritu Santo nos ayuda a resolver estos problemas, hermano, el Espíritu Santo nos da sabiduría. Claro, usted tiene temor a Dios, usted tiene que recibir sabiduría, ¿verdad? Entonces, hermano, cuando usted le pide a Dios sabiduría, el Espíritu Santo llega y le ayuda. El Espíritu Santo lo toma. Mire, el Espíritu Santo sabe qué usted está pensando y qué es lo que va a hacer más ratito cuando salga de aquí. El Espíritu Santo ya lo sabe todo. Entonces, hermano, y yo lo que quiero, hermano, que cada uno de nosotros entendamos la misión del Espíritu Santo. Que entendamos, hermano, que es muy importante en nuestra vida ser bautizados en el Espíritu Santo. Somos carne, somos humanos, tenemos errores, pero el Espíritu Santo nos corrige, nos redarguye cada rato. Por eso es que cuando yo estoy aquí, hermano, le estoy pidiendo perdón al Señor por mis pecados y por todos los pecados de nosotros, de los que estamos aquí. Porque tenemos que humillarnos para recibir, para que Dios se agrade de que estamos humillándonos delante de Él y que Él va a mandar la respuesta conforme se vaya la lección, el culto, lo que sea, hermano, que Dios se magnifique y se glorifique su santo. Nos falta mucho, hermano, como creyentes nos falta mucho. Yo no me considero no, hermano, yo solo me pongo en las manos de Dios y que el Espíritu Santo tome control de mi boca y de mi mente. Eso es todo lo que yo quiero. Para que yo no hable mi palabra, sino que la palabra de Dios. Y muchos que ministran, hermano, no tienen eso. Que se humillan ante Dios. Cuando David, cuando Ezequiel lo llamaba el Señor, cuando en los valles de los huesos secos, hermano, Ezequiel siempre llegaba al pueblo
a decirle que Dios los perdonara a todos. Y aquellos grandes hombres como Nehemías, como Moisés, como Josué, todos esos hombres se humillaban delante de Dios y decían: Señor, perdónanos, porque hemos pecado contra ti, contra el cielo, perdónanos. El Señor se glorificado. Vamos, el 19, mismo libro. Mire lo que dice el 19, capítulo 19, comenzando del 1, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Hasta esa gente no sabía, porque no le habían mencionado la palabra Espíritu Santo. Ellos por eso dijeron: pero ya habían recibido la palabra de Dios, ya habían recibido a Cristo. Y miren, pero ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Le preguntó Pablo. Ni sabemos si hay Espíritu Santo, dijeron. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? Todavía les preguntó Pablo a ellos: ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos le respondieron, ellos dijeron: en el bautismo de Juan. ¿Y qué hacía Juan? Bautizaba en agua, bautizaba en el arrepentimiento del pecado. Eso es lo que hacía Juan, y por eso le dijeron: solamente en el bautismo de Juan. Pero lo que era el bautismo del Espíritu Santo, ni cuenta. Estaban lejos del Espíritu Santo. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto hablando del Señor Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, oiga bien, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, oiga bien, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Otra vez. Hablaban en lenguas, dice, y profetizaban. ¿Sabe qué quiere decir profetizar? Hablar de hechos del futuro, que uno no ha conocido, no sabe lo que viene, y estos profetizaban, hablando cosas que venían, que iban a acontecer. Eso es profetizar. Ahora dice: eran por todos unos 12 hombres. Miren, 12 hombres recibieron el Espíritu Santo. Hermanos, lo que queremos entender esta mañana que seamos obedientes a Dios y que agarremos el regalo. Agarremos el regalo, mi hermano. Para terminar, hermano, quiero leer una escritura para que sepan que el bautismo del Espíritu Santo, si alguien puede buscarme Joel, capítulo 2, Joel, aquí está. Mire lo que dice Joel. Esto es, hermano, para que estemos conformes, que estemos seguros que el bautismo del Espíritu Santo es para todos, no solamente para aquel que es ojos azules, ni güero, no, hermano, ni musculoso, no. El Espíritu Santo es para todos.
especialmente aquel que cree. Mira lo que dice el derramamiento del Espíritu, dice el tema de entrada, dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Oiga bien, y profetizarán vuestros hijos. ¿Se da cuenta? Profetizarán nuestros hijos. Y dice, y vuestras hijas. Dice, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes, ¿qué dice? Verán visiones. Ese es el trabajo del Espíritu Santo en todos nosotros, mi hermano. ¿Por qué? Porque el Señor derramó el Espíritu Santo y Él es el que trae sabiduría, Él es el que trae acontecimientos venideros, es el que abre la mente, es el que abre los corazones para recibir a Jesucristo. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Cuáles? Los postreros días, estos días. Comenzó allá en el aposento alto. Nótese, mi hermano, que ahí nació la joven iglesia de Jesucristo. Ahí nació la iglesia de nuestro. Usted y yo ahí nacimos, porque ahí fue el primer encuentro del Espíritu Santo cuando se derramó sobre el aposento alto y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahí nació la iglesia. Desde ahí comienza ya la palabra iglesia. Entonces, hermano, es un privilegio, hermano. Obedezcamos a Dios. Si todavía no ha aceptado a Jesucristo, hágalo, hermano, hermana, joven, niño, hágalo. Ya de 12 años para arriba ya usted sabe bien lo que es el bien y lo que es el mal. Ya Dios lo toma en cuenta como un creyente ya lleno del Espíritu Santo. Aún entre los niños también son del Señor y son bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, hermano, y dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. Hermano, yo no sé, pero yo quisiera, hermano, de que todos aquellos que no han recibido el Espíritu Santo sean sinceros con el Señor y pídanselo. Allá en su rinconcito de su cuarto, de su dormitorio, ahí apóstrese a orar al Señor, pídale ese regalo al Señor. El Señor se lo va a dar, mi hermano. ¿Dónde está la agüita que traía? El Señor se lo va a dar, mi hermano. Téngalo por seguro que el Señor se lo va a dar. Téngalo por seguro, mi hermano. Y por eso, hermano, el Señor es bueno que nos está dando estas lecciones, mi hermano. Porque ahí en el mismo libro de cuando Cornelio recibe, hermano, a los siervos de Dios ahí en su altura de su casa que tenía él ahí, hermano, allí también llegó la salvación y también el Espíritu Santo. Porque allí, hermano, bautizó gente gentil, no eran judíos. Ahí comenzó a darse cuenta la gente que Dios no hace distinción de personas. Por los lienzos que le mostró a Cornelio ahí, que tenía que comer de estos animales y de aquellos, no. Así, hermano. Pero Dios le estaba mostrando a Cornelio que no tenía distinciones de personas, que todos teníamos que recibir, podemos recibir el Espíritu Santo. Y hoy, hermano, hoy en día necesitamos el Espíritu Santo, ¿sí o no? Usted conoce su vida, hermano, delante de Dios la conoce muy bien y Dios se la conoce también muy bien. Usted a veces se encuentra en problemas, mi hermano, usted se encuentra en dificultades,
Y ¿sabe qué? El Espíritu Santo está siempre pendiente de cada aquellos que le aman y le temen al Señor. Él manda a su ángel a que nos ayude. Yo creo, hermano, de que esta lección es lástima, que yo creo que ya es la última. Solo quiero leer esto como el cierre, la conclusión del tema. Dice, ¿qué nos dice Dios? De último dice, muchos cristianos hoy piensan que la salvación es la única experiencia con Dios. Oiga bien, muchos pensamos de que la salvación es la única experiencia con Dios. No. Que ellos quieren o necesitan, si bien la fe en Cristo es el único requisito para la salvación y la vida eterna, Dios desea más para su pueblo. Dice el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo ha sido dado por Dios con el fin, oiga bien, de empoderarnos para el servicio y el evangelismo. Debemos buscar en oración que Dios nos bautice y a todos los cristianos con el Espíritu Santo. O sea, mi hermano, aquí está muy clara la conclusión del tema. Nos está diciendo de que el aceptar a Jesucristo no es todo. Tener fe no es todo, sino dice recibir el bautismo del Espíritu Santo para completarlo. Entonces, mi hermano, yo me he gozado, hermano. Ahora en la mañana me he gozado con esta lección, y cuando la estaba estudiando todavía sentía más gozo que el de ahora. Porque mi hermano que prepara sus sermones, Dios le está hablando primeramente a él. La hermana también prepara sus sermones y Dios nos está hablando primeramente a los que hablamos, a los que testificamos. Primero trata con nosotros. Entonces nosotros tenemos el deber de comunicarle las verdades que Dios quiere que le comuniquemos a usted, ¿verdad? ¿Y esto quién lo hace? El Espíritu Santo. Es lógico, hay un creyente. Entonces, mi hermano, si no ha sido bautizado, pídele al Señor. Pídele el bautismo al Señor, que lo bautice. Porque de otra manera vamos a fracasar en cualquier momento. Miren, mi hermano, ¿por qué cree usted que Pedro negó a Jesucristo? ¿Por qué cree que Pedro lo negó? Solo póngase a pensar, imagínense por qué Pedro negó a Jesucristo. Porque todavía no tenía el Espíritu Santo. Pero no estaba bautizado en el Espíritu Santo. Creía en el Señor, porque sí, creía en el Señor. Y estaba en ese tiempo bajo la cobertura de Dios. Y el Señor tuvo que decirles, mi hermano, queridos, tuvo que decirles al Señor, les mandaré el Consolador. Por eso salió eso del Señor Jesucristo, digo yo. Esas palabras, porque Pedro negó amargamente al Señor y lloró amargamente. Reconoció el pecado que había hecho. Y así como Pedro negó al Señor, hay muchos de nosotros que hoy en día negamos al Señor por cualquier cosita. Y no nos damos cuenta. Y venimos a la iglesia a llorar y no nos damos cuenta que ofendimos a Dios. Pero, como atrevido que era también, reconoció que le había fallado el Señor. Y el Señor, cuando lo vio, Pedro lloró amargamente, diciéndole al Señor, perdóname por lo que acabo de hacer. He negado tu persona, he negado al Dios vivo. Eso es lo que le dio a entender Pedro al Señor. Y el Señor se compadeció de Pedro y lo perdonó.
Entonces, mi hermano, nosotros somos débiles, como humanos que somos, le fallamos en todo momento al Señor, y el Señor también en todo momento nos salva, mi hermano, nos perdona. Y eso tengamos en cuenta, mi hermano, la función del Espíritu Santo. Póngase en pie, hermano.